nombre es Andrés García Rodeja, soy el responsable de datos e inteligencia artificial dentro de XT Technology para España y Portugal. Y hoy os voy a hablar de nuestra plataforma para IA generativa Kerbus, que desarrollamos conjuntamente con Ferrovial. Mi compañero Javier Lázaro, que es el director del Digital Hub de Ferrovial, no ha podido estar aquí esta mañana, se ha levantado con fiebre y no ha podido venir, así que haré yo la presentación completa y vengo a hablaros pues del reto de la IA y la IA generativa. Pues lo primero que os quería hacer, y así os voy ubicando entre el público porque es difícil, la verdad, ver para quién estoy hablando y para quién no. Me gustaría hacer la pregunta de quiénes de vosotros, de los que estáis aquí escuchándome, tenéis intención de utilizar IA o IA generativa en los procesos de negocio de vuestras compañías. Venga, levantad la mano y así os voy viendo. Pues unos cuantos, ¿no? De los que habéis levantado la mano, ¿cuántos habéis hecho ya alguna prueba de concepto? Todos prácticamente, ¿verdad? Y de los que habéis hecho pruebas de concepto, ¿cuántos habéis sido capaces de ponerlas en producción, escalarlas y obtener un valor tangible y medible de negocio gracias a esa prueba de concepto o gracias a ese sistema en producción? Enhorabuena. Pero ya no hay tantas manos, ¿no? Pues precisamente ese es el reto con el que nos hemos encontrado tanto en Ferrovial como en DXC, ¿no? Veis aquí que un porcentaje muy alto, si hablamos de IA estándar, ¿vale? O sea, el Machine Learning de los últimos 30 años, ¿vale? A nivel de Machine Learning, solo un 20% de las compañías están siendo capaces de aplicar a escala la IA y ese porcentaje baja al 11% cuando hablamos de IA generativa, según McKinsey. Entonces, hay un gap, ¿no? De hacer la prueba de concepto a llevarla a producción y realmente tener ese impacto en el negocio, que al final es el objetivo, es lo que estamos buscando todos. ¿Por qué sucede esto? Pues sucede por distintos factores, pero entre ellos, uno de ellos es que tenemos una cultura muy de laboratorio. O sea, nos gusta mucho hacer pruebas de concepto. Tenemos un foco demasiado foco en tecnología solo. O sea, esto no va de tecnología por tecnología. No hacemos investigación. Esto va de aplicar tecnología para conseguir un resultado de negocio. Ese resultado ya puede ser un incremento en mis ingresos, en mis ventas, una mayor eficiencia, una mejor ejecución de mi estrategia, una mejor gestión de mis riesgos. Y todo eso no se consigue solo mirando la tecnología. Necesitamos equipos multidisciplinares, necesitamos una estructura de talento más amplia en la que no solamente tengamos ingenieros en IA, sino que tengamos gente, por ejemplo, experta en experiencia de usuario y gente experta en el proceso de negocio que queramos optimizar. También, muchas veces, una de las barreras que nos impiden alcanzar la adopción que nos gustaría es la falta de cultura de seguridad o de mecanismos de seguridad, ética y compliance en las soluciones que estamos haciendo. Hay, de momento, incertidumbre normativa, tenemos la regulación, el nuevo reglamento europeo sobre IA, que va a cambiar mucho qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Ya lo está cambiando, ya tenemos el borrador encima de la mesa. Y a nivel de seguridad, bueno, pues tenemos esa preocupación de que nuestra información acabe alimentando un LLM que de alguna manera mis ideas se las pueda dar también a mi competencia o no cumplir pues, las medidas de seguridad que yo espero, ¿no? que yo tengo encima de la mesa. Y por último, al final esto es tecnología, pero es para personas. Yo puedo hacer un sistema muy sofisticado, pero si no hago un acompañamiento a mis equipos de negocio, a mis usuarios, para que utilicen el sistema y realmente lo lleven a su día a día, y llevándolo a su día a día, podemos generar ese impacto que estamos buscando, pues tampoco habremos tenido el éxito que estábamos buscando, por muy sofisticado que sea la solución o por muchos miles de millones de parámetros tenga el último LLM que estemos utilizando. Entonces, esta es un poco la barrera que estamos buscando y es el punto en el que se encontraba Ferrovial hace unos meses, cuando empezamos las conversaciones con ellos desde DXT, y en el que también DXT nos encontrábamos, ¿no? Ferrovial, durante el año 2023, principios del 24, fue ese momento de hacer pruebas de concepto, pero Ferrovial quería también llevarlo a escala. O sea, el objetivo de Ferrovial es aplicar la inteligencia artificial en sus procesos de negocio en cualquier tipo de ámbito. Vemos aquí
a una persona que a pie de obra puede necesitar, pues por ejemplo, preguntarle a un asistente en esta obra determinada cuáles son los riesgos que hay y cuáles son los EPIs que yo tengo que utilizar. Y para eso no puedo irme a una oficina, sentarme en un despacho y empezar a trabajar con un navegador. Tengo que tener mis algoritmos y mis agentes disponibles desde un móvil, desde WhatsApp, desde Teams, ¿no? Entonces, todo este tipo de retos son los que se empiezan a trabajar. Desde XT estamos en una situación parecida. Somos un proveedor tecnológico en el que proveemos a nuestros clientes servicios de inteligencia artificial, pero también proveemos otro tipo de servicios, workplace, infraestructura, gestión de procesos de negocio. También tenemos que aplicar y también queremos aplicar la inteligencia artificial y el mercado así nos lo demanda para hacer más eficientes nuestros propios procesos de negocio. Entonces, también teníamos nuestras pruebas de concepto para eficientar esos servicios adicionales que dábamos. ¿Por qué juntos DXT y Ferrovial? Pues porque en el mundo en el que estamos, en el que en 2 meses cambian las cosas a una velocidad impresionante, en el que todo cambia muy rápido, en el que hay esa incertidumbre, en el que es muy necesario ser capaces de iterar muy rápido y además de iterar muy rápido, evaluar y analizar realmente el impacto que está generando la solución que estemos desarrollando, el hecho de tener 2 perspectivas diferentes, de 2 compañías diferentes, de sectores diferentes, pero con una visión similar, nos hizo pensar, nos hizo estar seguros de que juntos íbamos a ser más fuertes y que juntos íbamos a poder llevar al mercado una mejor solución. Esa solución parte y nace, esa solución es Quercus. Quercus es roble en latín, ¿vale? Y esa solución parte de los activos y la visión que tenía tanto Ferrovial como DXT, la puesta en común y el poner lo mejor de cada una de las 2 compañías para lanzar al mercado un producto que nos permita, como el propio roble, tener unas raíces fuertes en nuestras soluciones de inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa. ¿Por qué unas raíces fuertes y cómo? ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues a aplicar los principios de Platform Engineering al mundo de la IA, a ser capaces de acelerar la adopción y a ser capaces de no reinventar la rueda en cada iteración y de gestionar adecuadamente la deuda técnica y todo lo que vayamos aprendiendo y todo lo que vayamos avanzando, ser capaz de aplicarlo a todo nuestro histórico de soluciones, ¿no? Un poquito en este diagrama, como veis aquí, si no tenemos este enfoque de Platform Engineering, cada prueba de concepto, cada producto de IA o de IA generativa que desarrollamos dentro de nuestras compañías se va haciendo más sofisticado, pero como veis, pues vamos mejorando en cada producto. Si no tenemos un enfoque de plataforma, cuando llevamos 4, 5, 6, 10 productos, habremos conseguido unos productos más sofisticados, pero los primeros que hicimos tienen esa deuda técnica, no se han aprovechado del conocimiento y del aprendizaje que hemos ido adoptando hasta el momento. En cambio, si tenemos un enfoque de plataforma, toda esa base común, tanto a nivel de gestión de infraestructura, de observabilidad, las librerías, aceleradores, en el momento en el que eso lo embebemos dentro de una plataforma, esto va también muy de la mano de los conceptos de Platform Engineering, no sé si conocéis Team Topologies, por ejemplo, pues podemos permitir que los equipos que desarrollan esos productos se centren en el negocio, se centren en cómo aportar ese valor de negocio y la parte más tecnológica, a medida que la vamos evolucionando, va realimentando y refactorizando todo el histórico que teníamos antes. Entonces tenemos una gestión mucho más eficiente de la deuda técnica para ese mantenimiento, ¿vale? Entonces es un poquito nuestra idea, es que la plataforma, toda esa base común, nos permita hacer que se mejoren el resto de casos de uso, ¿no? ¿Con esto qué conseguimos? Pues un entorno estandarizado, conseguimos más eficiencias, conseguimos una mayor consistencia, una mayor calidad y sobre todo, al final, el objetivo final es acelerar el time to value, ¿no? Acelerar el tiempo de ciclo, el tiempo necesario desde que tenemos una idea, desde que tenemos una necesidad de negocio, hasta que ponemos en producción a disposición de todo el colectivo de usuarios, no 10 o 15 usuarios en una prueba de concepto, sino de todos los usuarios de nuestra empresa, hasta que lo ponemos a su disposición para que realmente lo puedan utilizar y se materialice ese valor. A partir de estos principios nace Quercus, ¿vale? La solución Quercus, como os decía, co-creada por Ferrovial y DXT Technology, en el que no voy a pararme en detalle técnico, pero sí que os quiero dar pues, unas
pinceladas generales. La primera es una gestión de la infraestructura. LLMOps, DataOps, todo lo necesario para poder hacer un despliegue de manera automatizada. Pipelines de CI/CD, ser capaces de gestionar el código, gestionar las versiones, dar observabilidad. Muy importante los conectores con las fuentes de datos. Aquí ahora parece que nos hemos olvidado de la información estructurada. Hay información no estructurada en forma de documentos que podemos aprovechar y rentabilizar con la IA generativa, pero combinada con nuestras fuentes de datos estructuradas, el potencial de generar valor es muchísimo más amplio, ¿no? Por lo tanto, también es muy importante todos los conectores con nuestras diferentes fuentes de datos, ya sea documentos en un SharePoint o en un FileShare, como en una base de datos, como puede ser un MongoDB, un Oracle, un Snowflake o un Databricks, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo en mis charlas últimamente, que parece que nos deslumbra, y hoy mejor que nunca para hablar de que nos deslumbra la IA generativa. Para mí la IA generativa es como el cerebro en un cuerpo humano, ¿no? Necesitamos el cerebro para vivir, necesitamos el cerebro para ser lo que queremos ser como personas, necesitamos la IA para ser lo que queremos ser como organizaciones. Pero el cerebro necesita oxígeno y el oxígeno lo trae el corazón, que el corazón bombea sangre y nos lleva oxígeno al cerebro. Necesitamos los datos. De la misma manera, toda nuestra arquitectura de datos, la organización, es lo que lleva el dato a la IA para realmente poder obtener todo el potencial. Entonces, no nos olvidemos, la cabeza es importante, pero la cabeza sin corazón no va a ninguna parte. Por lo tanto, todo lo relativo a conectores con datos, cómo hacemos esa estrategia de datos, no copiemos el dato en un sitio distinto, no empecemos a replicar el dato de un sitio a otro para alimentar un LLM, una prueba de concepto, sino cómo vamos a hacer para, ya utilizando mis fuentes de datos existentes, poder acceder a ellas y poder interactuar tanto con la información no estructurada como con la información estructurada. Es algo muy importante en lo que estamos muy conscientes también en la plataforma. Seguridad, ¿vale? Todo lo relativo a seguridad, quién puede utilizar qué cosas, de qué manera, y toda la parte de Ethics and Compliance. Os decía hace un momento, reglamento de la Unión Europea, entra en vigor el 1 de enero, y bueno, pues hay ejemplos que son muy tradicionales, como por ejemplo, vamos a utilizar IA generativa para hacer cribado de currículums. Bueno, pues el cribado de currículums es un caso de uso muy interesante, pero que ahora mismo va a estar a la altura de criticidad y de sensibilidad de analizar, por ejemplo, en historia clínica. Y hay un riesgo de sesgos y hay un riesgo de discriminación no intencionada que nos va a obligar a poner una serie de medidas muy estrictas de cómo tenemos que gestionar esos casos de uso. Por lo tanto, es importante que también tengamos muy clara pues, esa catalogación, etcétera. Que es precisamente lo que estaba hablando ahora, ¿no? La plataforma nos permite no solamente gestionar la tecnología, sino gestionar el compliance, ¿no? Podemos tener un catálogo de casos de uso, además de poder desplegar de una manera muy eficiente y rápida mis casos de uso, mis pruebas de concepto en producción, yo también quiero catalogarlas y quiero asegurarme de que yo entiendo qué se está haciendo y qué nivel de criticidad va a tener en función del nuevo reglamento de la Unión Europea. Y ahí voy a tener que ser capaz de diferenciar entre cuáles de mis casos de uso son de alto riesgo, por ejemplo, el cribado de currículum sería de alto riesgo, y cuáles son de propósito general, y por ello pues puedo tener unas medidas más relajadas, ¿no? Pues todo esto, si lo hacemos ya integrado en la plataforma, nos aseguramos de que vamos a poder tener la transparencia necesaria para poder saber qué activos de información y qué casos de uso tenemos en la organización. No solamente cómo lo tenemos cuando hacemos 2, 3, 4 pruebas de concepto. Somos capaces de llevarlo a escala de una manera gestionada, de una manera segura. Y para esto, además, no llega solamente con esa clasificación. Tenemos que asegurar la disponibilidad de nuestros casos de uso, tenemos que ser capaces de gestionar los prompts, tenemos que ser capaces de hacer analítica para entender cómo se están utilizando los diferentes sistemas, asegurar la seguridad, observabilidad y transparencia en todo lo que sucede, trazabilidad. Yo tengo que saber si he dado una contestación, la he dado porque he lanzado este prompt a este LLM con estos datos, por qué motivo. Necesito una trazabilidad completa de mi proceso. Tengo que tener esa información. Tengo que ser capaz de gestionar los costes, ¿vale? En función del tamaño del prompt, una llamada a un LLM puede costar más o menos y tengo que ser capaz de saber cuánto consumo me va a generar un caso de uso
a partir del momento en el que lo aplique a un escenario real y con un nivel de escalabilidad y con un nivel de usuarios muy amplio. Tengo que recoger el feedback de usuario. Esto no es determinista, ¿no? Tengo que saber si las respuestas realmente tienen ayuda o no ayuda. Tengo que ser capaz de configurar mis modelos para minimizar el riesgo de alucinaciones y que las respuestas sean las correctas, las que yo necesito. Muchos casos de uso requieren un porcentaje muy elevado de precisión, ¿vale? Todo esto lo tengo que hacer gracias a todas las medidas de control y de gestión. Y obviamente, bueno, pues si hay algún tipo de error, tengo que ser capaz de gestionarlo de una forma adecuada. También incorporamos dentro de la plataforma Kerbus los agentes, ¿vale? Si hablamos de que un LLM es como un empleado muy inteligente o inteligente, los agentes al final es poner empleados inteligentes a trabajar en equipo. Si yo tengo un caso de uso, por ejemplo, en el que quiero proporcionar ayuda a nivel en procesos de recursos humanos y yo quiero poder preguntar pues cuántos días de vacaciones me corresponden, eso lo puedo hacer con un LLM. Pero si yo quiero decir, vale, muy bien, pero ¿cuántos días de vacaciones me quedan? Por una parte, necesito un agente que sepa cuántos días de vacaciones le corresponden a una persona que esté bajo el convenio en el centro de trabajo en el que estoy yo. ¿Cómo saben qué centro de trabajo estoy yo? Pues a lo mejor un agente tiene que ir antes a hacer una pregunta a un API, a un sistema, que le diga cuál es mi centro de trabajo. Y una vez que sabe mi centro de trabajo, puede consultar en el convenio cuántos días de vacaciones me corresponden, otro agente puede ir a otra API para saber cuántos días de vacaciones llevo consumidos. Y al final, mediante varios agentes de inteligencia artificial, se puede dar respuesta a preguntas más complejas de lo que seríamos capaces solo con un prompt. Por eso, además de las técnicas tradicionales, aunque lleve un poquito tiempo, de LangChain, además de aplicar LangChain, también aplicamos agentes para poder gestionar casos de uso más complejos que necesiten equipos de trabajo y no empleados inteligentes. Otra funcionalidad que tenemos dentro de Kerbus es los agentes autogestionados. ¿Qué significa un agente autogestionado? Pues es la capacidad de levantar diferentes tenants en una organización. Yo quiero darle a un departamento la posibilidad de subir sus propios documentos, hacerse sus propios racks con todas las ventajas que acabamos de hablar hasta ahora. Sus propios racks, sus propios agentes, ¿no? Y esto lo quiero hacer de una manera controlada. Yo puedo federar, yo puedo distribuir, yo puedo democratizar el acceso a esta tecnología sin perder el control, que es algo muy importante. Yo soy capaz de levantar estos tenants, por ejemplo, a mi departamento de recursos humanos, pero también a mi departamento de soluciones de Workplace, ¿vale? Y a mi departamento de soluciones de Workplace les voy a decir, bueno, tenéis estos usuarios que pueden ser administradores, tenéis estos usuarios que pueden consultar información, podéis levantar diferentes casos de uso dentro de vuestro tenant y yo, ya esto es una decisión de cada compañía, yo voy a saber cuánto cuesta el uso que estáis haciendo y puedo hacer un cruce de costes interno o simplemente puedo informar porque hemos decidido que el presupuesto esté centralizado. Pero tenemos visibilidad. Sabemos qué uso está haciendo cada uno, sabemos qué retorno está produciendo y podemos pues, ver realmente en qué casos hay que fomentar y qué casos debemos pivotar y pasarnos a otros. Aquí podéis ver diferentes ejemplos de aplicación real a día de hoy en Ferrovial. Un portal con agentes de consultas generales sobre la compañía, recursos humanos, también dudas sobre tecnología y ciberseguridad. Empieza a haber casos, como os decía ahora, de racks autogestionados y todo ello pues permitiendo recibir ese feedback de usuario, permitiendo utilizar LangChain o agentes en función del caso de uso para poder dar soluciones cada vez más sofisticadas. Todo ello dentro de una plataforma que a medida que va creciendo y que va mejorando, afecta positivamente a todos los casos que teníamos hasta ahora desplegados y no tenemos esa deuda técnica que de otra manera pues, nos costaría más tiempo y esfuerzo mejorar, ¿no? Y todo gestionado. Veis ahí un dashboard, por ejemplo, de observabilidad en el que estamos viendo cuánto se utiliza cada agente, desde qué partes del mundo, qué coste supone, ¿vale? Entonces, podemos dar esa flexibilidad, esa autonomía, sin renunciar al control, lo cual nos parece algo tremendamente interesante. Bueno, ya estoy terminando, simplemente remarcar un poco los beneficios que tiene la plataforma, ¿no? Nuestro objetivo es
acelerar la adopción de la inteligencia artificial a escala. Hacerlo a escala, no llegar solo a unas pequeñas pruebas de concepto, sino ayudar a nuestros clientes, a las compañías, gracias a la experiencia de Ferrovial y de XT, a dar ese salto y pasar de ese 80 o 89% de compañías que hacen pruebas de concepto a ese 11% que lo son capaces de aplicar a escala, que son capaces de generar un valor de negocio gracias a llevar estas tecnologías, estas herramientas a cualquier usuario en cualquier departamento de la organización. Conseguimos una reducción del time to market de nuestros productos digitales, mejoramos la colaboración, ponemos la experiencia de la compañía a disposición de todos en un entorno gobernado con soluciones repetibles en las que no reinventamos la rueda y en el que somos capaces de aplicarlo a escala. Esto es Quercus. Estamos encantados de presentarlo en la organización que queráis. Estaremos ahí en el stand. Como os decía, es una colaboración entre Ferrovial y DXT. Lo estamos co-creando entre las dos compañías. Creemos que eso nos hace más fuertes. Y nada, agradeceros mucho el esfuerzo de estar aquí hoy, de no haberos puesto protector solar en algunos de vosotros que sé que da el sol de frente. Y nada, muchísimas gracias por haberme acompañado este ratito y ahora os dejo disfrutar del café.